Antes de ser el símbolo musical de Italia, Verdi estuvo a punto de dejarlo todo. Su primera ópera pasó sin pena ni gloria, pero lo peor llegó con la segunda. Mientras componía Un giorno di regno, una comedia, murieron sus 2 hijos y su esposa. Hundido en una depresión devastadora, entregó una obra que fracasó por completo. Tenía apenas 26 años y ya sentía que su carrera había terminado antes de empezar. Pero entonces el destino le puso en las manos un libreto. Hola a todos, bienvenidos a El Bacio di Tosca, soy Gastón Eficace y hoy les traigo una joyita. Esto no es un aria para un cantante ni un dúo, no, es el coro de una ópera. Un fragmento bastante famoso que incluso ha trascendido a la ópera a la que pertenece. Estamos hablando del Va Pensiero, de la ópera Nabucco de Giuseppe Verdi. Esta ópera, a pesar de no ser la más conocida y la más destacable del compositor, tiene un lugar importante en la vida de Verdi porque fue su primer gran éxito. Es su tercera ópera, o sea que pertenece a su primer estilo o primer Verdi. Pero lo más loco es que Verdi había decidido dejar de componer, dejar la música, porque estaba sumido en una profunda depresión. Antes de Nabucco, Verdi atravesaba el momento más oscuro de su vida. Cuando estrenó su primera ópera en La Scala, tenía ya 26 años, una edad tardía para los estándares de la época, y había recorrido un camino lleno de tropiezos. El Conservatorio de Milán lo había rechazado. El asunto de Verdi ha terminado mal. Se basan en que es extranjero, en que no tiene la edad adecuada para poder admitirlo y en que ha aprendido a tocar el piano de forma incorrecta. Su etapa en Busseto fue conflictiva y cuando componía su segunda ópera, murieron con unos pocos meses de diferencia su esposa y sus hijos. Verdi estaba completamente devastado y el estreno de Un giorno di regno fue un fracaso rotundo. Y claro, ¿quién puede componer una comedia en esas condiciones? En este contexto, Verdi decide retirarse y no componer nunca más. Piensen por un momento lo que esto significa. Perdió toda su familia y de repente se encontró solo en la vida, sintiéndose un fracasado. Probablemente se sintió como Beethoven cuando escribió el testamento de Heiligenstadt. Entonces, ¿cómo es que recuperó el amor por la música y decidió volver a componer? En medio de su depresión recibe el libreto de una nueva ópera, el cual recibe a regañadientes para leerlo. No tengo ganas de leer más libretos. Vamos, léelo, no te cuesta nada, ¿no? Y según las propias palabras de Verdi, nos cuenta la historia así. Arrojé el manuscrito sobre la mesa casi con violencia. El rollo de papel se desplegó y sin saber muy bien cómo, me encontré mirando fijamente la página frente a mí y mis ojos se posaron en esta línea. Va pensiero sull'ali dorate. Recorrí con la vista los versos que me seguían y me impactaron profundamente. Entonces, aún firme en mi resolución de no volver a componer, me forcé a cerrar el fascículo y me fui a la cama. Nabucco seguía dando vueltas en mi cabeza. No podía dormir. Estas palabras lo inspiraron hasta tal punto que en su imaginación empezó a fluir una melodía que sería inmortal. Al final decidió volver a la composición y poco a poco fue componiendo la ópera hasta terminarla. El estreno fue un éxito que lo catapultó a la fama y le abrió la puerta a nuevos encargos. Y hablando de encargos, yo les quiero encargar lo siguiente. Si les gusta mi canal y quieren que suba videos más seguido, pueden apoyarme económicamente por Patreon, unirse en YouTube o cliqueando el botón gracias de YouTube para donaciones únicas. También está la posibilidad de reservar una clase particular conmigo en Patreon. Todos los links abajo en la descripción. Gracias. Pero entonces, ¿de qué se trata este coro tan famoso? La ópera Nabucco cuenta la historia del pueblo hebreo que acaba de ser conquistado por el rey de Babilonia, Nabucco, y llevado al exilio. En medio de esta situación hay un triángulo amoroso y otros líos políticos. La hija de Nabucco, Fenena, se enamora del hebreo Ismael y se convierte al judaísmo. Esto no le gusta nada a su hermana Abigail, que también está enamorada de Ismael. Entonces, como es una resentida, quiere quedarse con el trono y destruir a los hebreos. A todo esto, Nabucco, enfermo de poder, empieza a gritar que él es Dios y por tal blasfemia lo parte un rayo. Así que digamos que queda fuera de sus capacidades para seguir gobernando. Con lo cual, Abigail aprovecha para usurpar el trono, concretar su venganza y manda a destruir a los hebreos cautivos. Y justo en ese contexto, estando en el exilio y sin saber si alguna vez regresarán a su tierra natal, cantan el famoso Va Pensiero.
La primera vez que escuchamos la melodía es en la obertura de la ópera. La obertura condensa temas principales de la obra. Comienza con un coral que nos introduce el elemento solemne y hasta cierto punto sacro de la historia. Luego, una especie de marcha guerrera que se conoce como el tema del maldito, por Ismael, que comete una traición por amor y lleva al pueblo a perder la libertad. Y luego aparece por primera vez la melodía del Va Pensiero, esta vez obviamente tocada solo por la orquesta, con ciertas variaciones respecto a lo que cantará el coro en el tercer acto. Está construida de una manera muy simple, como dando a entender que ese sentimiento de libertad yace subyacente, firme esperando el momento para salir. Es un anhelo de libertad. A mí me llama la atención la orquestación. La melodía principal primero es tocada por el oboe y el clarinete, que le dan ese carácter nostálgico. Pero luego la toca la trompeta, ideal para enfatizar el carácter marcial y triunfar. Como un anhelo optimista de una libertad que está por consagrarse. Ese es el primer destello de esta melodía inmortal. Ahora sí vamos a la escena correspondiente al coro. Es en el tercer acto y, como dijimos, mientras los hebreos están cautivos en Babilonia, atravesados por la incertidumbre de lo que será de ellos. Aunque nosotros ya sabemos que la déspota y resentida de Abigail usurpó el trono y los acaba de mandar a aniquilar, pero ellos todavía no lo saben. El texto dice: ve pensamiento sobre alas doradas, ve pósate sobre colinas y laderas, donde exhalan suaves y tibias fragancias las dulces brisas de la tierra natal. Oh, mi patria tan bella y perdida, oh recuerdo tan querido y fatal. En definitiva, es un canto a la patria perdida. Mi pregunta es, ¿se refiere a un sentimiento solamente nacionalista o también es una manera de Verdi de expresar la pérdida de su familia? Y miren cómo está presentada musicalmente. Cantan en unísono, o sea que todos hacen la misma melodía. Una acción deliberada por parte de Verdi para ilustrar ese anhelo de libertad que une a cada uno de ellos. Rossini describía esta pieza como una gran aria para sopranos contra altos tenores y bajos. No es casualidad que esté en el centro, en el corazón de la ópera. Bueno, eso lo digo yo. Se puede decir que tiene un acompañamiento acuático, de arpegios, ya que ellos están a las orillas del río Éufrates. El ritmo de la melodía es una fusión entre un ritmo de marcha sencilla, sin mucho estruendo, con esa corchea con puntillo seguida de semicorchea, con un ritmo de barcarola con los tresillos. Tiene como un swing que da esa sensación de vaivén. Quizá tenga que ver que es una reflexión frente a un río. Tampoco es el típico coro de victoria con grandes fanfarrias, pompas y circunstancias. Tiene pequeños exabruptos que duran brevemente y se retrotraen casi al instante para volver a ser un murmullo. Y es llamativo que ese clímax lo haga en una modulación directa a la dominante.
La melodía es llevada brevemente por la trompeta mientras la flauta adorna en la parte aguda. ¿Qué significado puede tener esto? ¿Qué piensan ustedes? Luego repite la melodía principal de una manera más intensa, con una orquestación más elaborada que le da más ritmo. El final es un tímido murmullo, una oración interna a Dios. Esta es la historia del Va Pensiero, una música que excede a la propia obra que la contiene. ¿Y qué sucede con los hebreos luego? Después de eso todo será maravilloso para los judíos. Más o menos. Eso lo veremos en otro video si revientan el botón de likes. Si bien Nabucco no es la mejor ópera de Verdi, tiene elementos destacables y que nos muestran que es un compositor con muchas posibilidades de crecimiento, como sus obras maestras posteriores demostraron. Así que suscríbanse y comenten si quieren que haga un video con los aspectos más innovadores de esta ópera. Porque yo les digo que tiene cosas que uno dice, ¡apa, míralo vos al pibe Verdi! Acá hay talento. Otra cosa que se pueden estar preguntando es por qué no hice hincapié en el aspecto patriótico y el lugar que ocupa este coro en el Risorgimento italiano. Bueno, eso es tema para otro video porque puede que haya mucho mito por ahí. Escríbanme en comentarios si quieren saber más sobre ese tema. También hay otros detalles como que aquí conoce a la que será su futura esposa, Giuseppina Strepponi, así que esta ópera no solamente le devuelve el amor por la música. No se olviden también de seguirme en Instagram, que ahí subo también información y reels educativos complementarios a los videos que subo en YouTube. Y gracias a los Patreons por apoyar el arte. Esto ha sido todo, no se olviden suscribirse, dar like y sobre todo compartir, así fomentamos el amor por la buena música. Les dejo un saludo y adiós.